Llegué a la puerta de la casa de mi hijo con un regalo en las manos y el corazón lleno de ilusión. Era Nochebuena. Había pasado días buscando el obsequio perfecto, envolviéndolo con cuidado, imaginando la sonrisa de Ricardo al recibirlo. Toqué el timbre. Escuché risas del otro lado. Mi corazón latía con esa emoción de padre que solo quiere estar cerca de su hijo en una noche tan especial. Pero cuando la puerta se abrió, no encontré la bienvenida que esperaba. Ricardo apareció en el umbral. Detrás de él vi las luces del árbol de Navidad, la mesa puesta, los familiares de Gabriela conversando animadamente. Todo estaba listo para la cena. Todo, excepto un lugar para mí. «Papá», dijo mi hijo con una expresión que jamás olvidaré. «Hijo, aquí estoy. Traje esto para...», comencé a decir, levantando el regalo. «Papá, este año la cena será solo con la familia de mi esposa», me interrumpió. Su voz era fría, distante, como si estuviera hablando con un extraño. Me quedé paralizado. El regalo casi se me cae de las manos. Detrás de Ricardo, vi a Gabriela observándome con una mirada calculadora. Los suegros de mi hijo estaban allí, mirándome también. Todos en silencio, todos esperando a ver qué haría yo. Antes de continuar con esta historia que me parte el alma cada vez que la recuerdo, quiero pedirte algo. Si este relato te está tocando el corazón, ayúdame a llegar a los 10,000 suscriptores en este canal. Suscríbete ahora y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Además, si crees que esta historia merece ser escuchada, regálame un like. Tu apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, continúo. El frío de diciembre me golpeó en la cara, pero no era nada comparado con el hielo que sentí en el pecho en ese momento. Miré a mi hijo a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado, del joven que había abrazado en cada logro, del hombre que había jurado amarme siempre. No encontré nada. «Solo con la familia de tu esposa», repetí, casi sin poder creer lo que estaba escuchando. «Sí, papá, es que son muchas personas y el espacio, ya sabes», murmuró, sin siquiera tener el valor de mirarme directamente. Mentira. Podía ver el comedor amplio detrás de él. Había espacio de sobra. Lo que no había era lugar para mí en el corazón de mi hijo. Al menos no esa noche. Apreté el regalo entre mis manos. Sentí como todos me observaban, esperando una escena, un reclamo, tal vez lágrimas. Pero no les di ese gusto. «Está bien, hijo», dije, con una calma que no sentía. «Que disfruten su cena». Me di la vuelta y caminé hacia mi auto. Cada paso pesaba como plomo. Escuché la puerta cerrarse a mis espaldas. Ningún «lo siento», ningún «feliz Navidad», nada. Solo el sonido seco de una puerta que se cierra y de un corazón que se rompe. Esa noche volví a mi casa vacía, con el regalo aún en las manos y las lágrimas que finalmente pude soltar en la soledad de mi sala. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que nadie podía imaginar, era que aquella sería la última vez que me vería así, humillado, suplicante, aceptando migajas de afecto. Porque al día siguiente todo cambiaría, y Ricardo no podría creer lo que vería. Para entender lo que pasó después, necesito que conozcas quién soy realmente. Necesito que sepas lo que hice por ese hijo que me cerró la puerta en la cara. Me llamo Marcos Elías Castaño. Tengo 60 años. Nací y crecí en un barrio humilde de la Ciudad de México, donde aprendí desde niño que nada en esta vida se regala. Todo se trabaja. Todo se gana con sudor y sacrificio. Conocí a Lucía cuando tenía 23 años. Ella era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. No solo por fuera, sino por dentro. Tenía un corazón enorme, una risa que iluminaba cualquier lugar. Nos casamos un año después y al cabo de 2 años nació Ricardo, mi hijo, mi razón de vivir. Cuando Ricardo tenía apenas 6 años, la vida nos golpeó con una crueldad que nunca esperamos. Lucía comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era
cansancio, estrés del trabajo, pero los doctores encontraron algo peor. Cáncer, agresivo, implacable. Luchamos. Dios sabe cuánto luchamos. Gasté cada peso que teníamos en tratamientos, en medicinas, en doctores. Vendí el único auto que teníamos. Pedí préstamos. Trabajé doble turno en la fábrica de textiles donde laboraba. Lucía peleó con todas sus fuerzas, pero no fue suficiente. A los 8 meses del diagnóstico, Lucía partió. Tenía solo 31 años. Ricardo tenía 7 y yo me quedé solo, destrozado. Un niño que me preguntaba cada noche cuándo volvería su mamá. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que su madre nunca volverá? Me tocó ser padre y madre al mismo tiempo. Me tocó aprender a cocinar, a peinar, a revisar tareas, a consolar pesadillas, a secar lágrimas. Me tocó levantarme a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de mi hijo, llevarlo a la escuela, ir a trabajar 10 horas en la fábrica, recogerlo, ayudarlo con sus tareas, hacerle la cena, bañarlo, acostarlo, y solo entonces permitirme llorar en silencio por la mujer que había perdido. Pero nunca, nunca dejé que Ricardo me viera quebrarme. Él necesitaba un padre fuerte, y eso fui para él. Cuando Ricardo tenía 10 años, la fábrica donde trabajaba cerró. Me quedé sin empleo. Tenía cuentas que pagar, un hijo que alimentar, una renta que cubrir. Así que hice lo que tenía que hacer. Conseguí 2 trabajos. Por la mañana trabajaba en una construcción. Por la tarde hacía reparaciones de plomería y electricidad en casas particulares. Los fines de semana ayudaba en un mercado cargando cajas. Dormía 4 horas diarias, a veces menos. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda comenzó a doler, mis rodillas empezaron a fallar. Pero nunca le faltó nada a Ricardo. Nunca. Cuando mi hijo quiso estudiar guitarra, conseguí el dinero para las clases. Cuando quiso entrar al equipo de fútbol de la escuela, le compré sus zapatos, su uniforme, pagué la inscripción. Cuando llegó la secundaria y necesitaba útiles caros, libros, especiales, uniforme nuevo, ahí estaba yo, sacando de donde no había para que mi hijo no se sintiera menos que sus compañeros. Nunca le pedí nada a cambio. Solo quería verlo feliz. Solo quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Llegó la preparatoria. Ricardo quería ir a una escuela privada, una de las mejores de la ciudad. La colegiatura era cara, muy cara. Tuve que conseguir un tercer trabajo los fines de semana, limpiando oficinas por las noches. Llegaba a casa a las 3 de la mañana, dormía 2 horas y volvía a empezar. Valió la pena. Ricardo era un excelente estudiante. Orgulloso, inteligente, carismático, todos lo querían, y yo era el padre más orgulloso del mundo. Cuando terminó la preparatoria, Ricardo quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada. Era su sueño. Yo tenía 48 años, el cuerpo cansado, dolores en todas partes. Los médicos me decían que necesitaba descansar, que mi presión estaba alta, que mi corazón estaba sufriendo. Pero, ¿cómo iba a descansar cuando mi hijo necesitaba estudiar? Pedí un préstamo bancario, comprometí mi pensión futura, seguí trabajando en mis 3 empleos. Hubo noches en que no comí para que alcanzara el dinero de la colegiatura. Hubo meses en que usé ropa con agujeros, porque el dinero era para los libros de Ricardo, no para mí. Y él lo logró. Se graduó con honores. Yo estaba en la ceremonia, en la última fila, con mi único traje remendado, llorando de orgullo mientras veía a mi hijo recibir su título. Todo había valido la pena. Ricardo consiguió un buen trabajo en una empresa importante. Comenzó a ganar bien. Yo seguía trabajando, pero al menos ya podía descansar un poco más. Pensé que finalmente podríamos disfrutar juntos, que tendríamos tiempo de calidad, que él ya no me necesitaría tanto y podríamos ser simplemente padre e hijo, compartiendo la vida. Luego conoció a Gabriela. Y todo comenzó a cambiar. Al principio no lo noté. Fueron cosas pequeñas, llamadas que no devolvía, visitas que cancelaba a último momento. Estoy ocupado, papá. Tengo una reunión. Gabriela y yo tenemos planes. Siempre había una excusa. Pero yo entendía, o al menos eso me decía a mí mismo. Era joven, estaba enamorado, construyendo su propia vida. Era natural que se alejara un poco. ¿Verdad? Lo que no sabía era que ese alejamiento era solo el comienzo, y que muy pronto, el hijo por el que sacrifiqué mi vida entera
Me haría sentir como un estorbo, como alguien indeseable, como alguien que sobraba en su existencia. Gabriela López entró en la vida de Ricardo como un huracán elegante. Era una mujer hermosa, refinada, de buena familia. Sus padres eran dueños de una cadena de farmacias en la ciudad. Ella había estudiado en universidades privadas, hablaba inglés perfectamente, se movía en círculos sociales que yo ni siquiera conocía. La primera vez que la conocí, supe que venía de un mundo completamente diferente al nuestro. Ricardo me invitó a cenar para presentármela. Yo llegué con mi mejor ropa, que seguía siendo humilde comparada con la de ellos. El restaurante era de esos elegantes, donde los precios del menú te hacen tragar saliva. Pero no me importó. Estaba emocionado de conocer a la mujer que había robado el corazón de mi hijo. Gabriela fue cortés, demasiado cortés. Esa cortesía fría y calculada que usan las personas cuando están siendo educadas por obligación, no por afecto. Sonreía, pero sus ojos me evaluaban. Me hacía preguntas sobre mi trabajo, sobre dónde vivía, sobre mi familia. «¿Así que usted trabaja en construcción?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, y también hago trabajos de plomería y electricidad», respondí con orgullo. Gracias a eso, pude darle a Ricardo la mejor educación posible. Vi cómo intercambiaba una mirada con mi hijo, una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Vergüenza. Mi hijo sentía vergüenza de mí delante de ella. «Qué admirable», dijo Gabriela, pero su tono decía lo contrario. «Debe haber sido difícil». Lo fue, pero valió cada sacrificio, dije, mirando a Ricardo con amor. Él apenas me sostuvo la mirada. Después de esa cena, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Las llamadas de Ricardo se volvieron más esporádicas. Antes me llamaba 2 o 3 veces por semana. Ahora pasaba una semana, luego 2, sin noticias de él. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran breves. «Hola, papá. Estoy ocupado. ¿Te puedo llamar luego?». Pero ese luego nunca llegaba. Intenté visitarlo en su departamento. La primera vez que fui después de que comenzara su relación con Gabriela, me recibió en la puerta. Literalmente en la puerta. No me invitó a pasar. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó, como si mi visita fuera una invasión. «Vine a verte, hijo. Hace semanas que no hablamos. Te traje algo de ese mole que te gusta tanto», dije, mostrándole el recipiente que había preparado con tanto cariño. «Ah, gracias. Es que justo Gabriela y yo íbamos a salir. Tal vez otro día, ¿sí?». Tomó el recipiente y cerró la puerta. Ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Me quedé ahí parado, en el pasillo, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Se casaron 6 meses después. Fue una boda grande, elegante. Yo estaba invitado, por supuesto, pero desde el momento en que llegué me sentí fuera de lugar. Los padres de Gabriela me saludaron con la misma cortesía fría de su hija. Los amigos de la pareja me miraban con curiosidad, preguntándose quién era ese señor con el traje barato en medio de tanta elegancia. Durante la recepción, intenté hablar con Ricardo. Quería decirle cuánto lo amaba, cuán orgulloso estaba de él, cuánto me alegraba verlo feliz. Pero cada vez que me acercaba, él estaba ocupado. Con los invitados, con los fotógrafos, con Gabriela. En un momento logré encontrarlo solo por unos segundos. «Hijo, qué hermosa ceremonia. Tu madre estaría tan orgullosa». «Sí, papá. Gracias por venir», me interrumpió, mirando por encima de mi hombro, buscando una excusa para alejarse. «Discúlpame, tengo que saludar a unos tíos de Gabriela», y se fue. Ese día lloré en mi auto antes de volver a casa. No lágrimas de felicidad por ver a mi hijo casado, sino lágrimas de dolor al darme cuenta de que lo estaba perdiendo. Después de la boda las cosas empeoraron. Ahora vivían juntos en una casa que los padres de Gabriela les habían regalado. Una casa hermosa, en una zona exclusiva. Yo los visitaba de vez en cuando, siempre avisando antes, siempre preguntando si era buen momento. Las visitas eran incómodas. Gabriela me recibía con esa sonrisa de plástico, me ofrecía café y luego desaparecía, dejándome solo con Ricardo. Pero mi hijo ya no era el mismo. Hablábamos de cosas superficiales.
el clima, las noticias, su trabajo. Nunca de nosotros, nunca de recuerdos, nunca de lo que realmente importaba. Un día me atreví a preguntarle, «Hijo, ¿está todo bien entre nosotros? Siento que te he perdido». Se puso tenso. «Todo está bien, papá. Solo estoy ocupado. Ya sabes, el trabajo, el matrimonio, es mucha responsabilidad». «Lo entiendo, pero siempre puedes contar conmigo. Yo siempre estaré aquí para ti». «Lo sé, papá», dijo, pero no me miró a los ojos. Los meses pasaron. Las visitas se volvieron más raras. Las llamadas casi inexistentes. Yo me aferraba a cualquier migaja de atención que mi hijo me daba. Un mensaje de texto de vez en cuando, una llamada rápida en mi cumpleaños, una visita apresurada cada 2 o 3 meses. Me sentía como un mendigo suplicando por el amor de mi propio hijo. Un día escuché sin querer una conversación entre Ricardo y Gabriela. Yo había llegado a su casa para dejarles unos tamales que había hecho. Toqué el timbre, pero no respondieron. La puerta estaba entreabierta, así que entré pensando que tal vez no habían escuchado. Fue entonces cuando oí la voz de Gabriela desde la sala. «No entiendo por qué tu papá viene tanto. Es incómodo, Ricardo». «Ya sé, amor. Voy a hablar con él», respondió mi hijo. «Es que viene con su ropa vieja, con sus recipientes de plástico, con esa actitud de, no sé, como si le debiéramos algo». «Te entiendo, pero es mi papá». «Precisamente por eso debes poner límites. Mis padres casi nunca vienen sin avisar. Respetan nuestro espacio. Tu papá debería hacer lo mismo». Me quedé paralizado en la entrada. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones. Dejé los tamales en la mesa del recibidor y salí sin hacer ruido. Esa noche lloré como no lloraba desde que murió Lucía. Pero sí, pensaba que ese era el fondo. Estaba muy equivocado, porque lo peor aún estaba por venir, y llegaría en la forma más dolorosa posible, en la noche en que más necesitaba sentirme parte de una familia. Los meses previos a esa Nochebuena fueron un lento descenso al infierno emocional. Después de escuchar esa conversación, intenté distanciarme. No quería ser una carga para mi hijo. No quería ser el padre incómodo que mencionaba Gabriela con tanto desdén. Dejé de visitarlos sin avisar. De mi manera hecho, dejé de visitarlos, punto. Esperaba a que Ricardo me llamara, a que él tomara la iniciativa, pero las semanas pasaban y el teléfono no sonaba. Fue un octubre solitario, un noviembre silencioso. Y cuando llegó diciembre, pensé que al menos en Navidad mi hijo recordaría que tenía un padre. A mediados de diciembre finalmente recibí una llamada de Ricardo. «Papá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba casual, casi alegre. «Bien, hijo. ¿Y tú?», respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba de emoción por escucharlo. «Todo bien por aquí. Oye, te llamo porque Gabriela y yo queremos invitarte a la cena de Nochebuena. Será aquí en la casa». Sentí como si el sol volviera a brillar después de meses de oscuridad. «¿De verdad, hijo? Me encantaría. ¿Puedo llevar algo?». «No, papá, no te preocupes. Solo ven. Será a las 8 de la noche». «Ahí estaré. Gracias, Ricardo. No sabes cuánto significa esto para mí». Colgamos y yo me quedé mirando el teléfono con lágrimas en los ojos. Lágrimas de felicidad. Pensé que, tal vez, solo tal vez, las cosas estaban mejorando, que mi hijo finalmente había recordado que yo existía, que aún había espacio para mí en su vida. Pasé los siguientes días preparándome para esa cena. Fui al centro comercial y busqué el regalo perfecto. No tenía mucho dinero, pero encontré una hermosa foto enmarcada, una de las pocas fotos que teníamos Ricardo, Lucía y yo juntos cuando él era pequeño. La mandé restaurar digitalmente y la puse en un marco elegante. Debajo escribí: «Para mi hijo, la amado. Tu mamá estaría tan orgullosa del hombre en que te has convertido. Con todo mi amor, papá». También preparé un postre especial, el pastel de 3 leches que a Ricardo le encantaba de niño. Pasé toda la tarde del 24 de diciembre haciéndolo, con el mismo cariño con el que solía preparárselo cuando era pequeño, y celebrábamos nuestras modestas pero felices Navidades. Me puse mi mejor ropa, un pantalón de vestir que había comprado para la boda de Ricardo, una camisa que había planchado con cuidado,
mis únicos zapatos formales que había lustrado hasta que brillaran. Me arreglé el cabello, me afeité, me puse un poco de colonia. Quería verme presentable. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. Llegué a las 8 en punto. Puntual, como siempre. Llevaba el regalo en una mano y el postre en la otra. Mi corazón latía con emoción. Podía escuchar música navideña y risas del otro lado de la puerta. Toqué el timbre. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió, y ahí estaba Ricardo. Pero su expresión no era de alegría. Era de sorpresa. No, más que sorpresa, era incomodidad, casi pánico. «Papá», dijo sin moverse del umbral. «Hijo, feliz Navidad», dije con una sonrisa intentando entregarle el regalo. «Traje esto para ti y...» «Papá, ¿qué haces aquí?», me interrumpió. Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo que qué hago aquí? Me invitaste a la cena de Nochebuena. ¿Lo recuerdas?» Vi cómo tragaba saliva. Detrás de él apareció Gabriela. Llevaba un vestido elegante, maquillaje impecable. Me miró con una expresión que podría congelar el infierno. «¿Ricardo? ¿Quién es?», preguntó, aunque sabía perfectamente quién era yo. «Es mi papá», respondió mi hijo con un tono que jamás le había escuchado, un tono de vergüenza. «Ah», fue todo lo que dijo Gabriela, cruzándose de brazos. Entonces, desde adentro, escuché voces. Pude ver a través de la puerta entreabierta. Ahí estaban los padres de Gabriela, elegantemente vestidos, sus hermanos, sus tíos, todos de su familia. La mesa estaba puesta con vajilla fina, copas de cristal, decoraciones costosas, y de pronto lo entendí todo. «Papá». Ricardo bajó la voz, mirando nervioso hacia atrás. «Este año, la cena será solo con la familia de mi esposa». Las palabras me cayeron como plomo. El regalo casi se me resbala de las manos. «¿Qué?», fue lo único que pude articular. «Es que son muchas personas y no tenemos espacio suficiente», mintió. Podía ver el comedor amplio detrás de él. Había espacio, pero «me invitaste», dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Hace 2 semanas me llamaste y me dijiste...» «Sí, bueno, hubo un cambio de planes», me interrumpió, sin siquiera tener la decencia de mirarme a los ojos. Gabriela se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Un gesto posesivo, territorial. «Ricardo, los invitados están esperando», dijo, con una voz melosa pero con ojos de acero. Desde adentro, el padre de Gabriela preguntó en voz alta: «¿Quién es Ricardo?». Mi hijo se puso rojo. Miró hacia atrás, luego me miró a mí. En sus ojos vi algo que nunca pensé que vería. Quería que desapareciera. Quería que me fuera. Yo, su padre, era un estorbo en su perfecta velada navideña con su perfecta familia política. «Nadie, papá», escuché que gritaba hacia adentro. «Solo un error. Un error. Yo era un error». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los del comedor nos estaban mirando ahora. Podía sentir sus ojos clavados en mí. El viejo con ropa Pastel barata, casero con y un un regalo envuelto en papel sencillo, parado en la puerta como un mendigo. Apreté el regalo contra mi pecho. Sentí cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero no iba a darles ese gusto. No iba a llorar delante de ellos. «Está bien, hijo», dije, con una calma que salió de algún lugar profundo de mi ser. «Que disfruten su cena. Papá, no te lo tomes a mal. Es solo que disfruten su cena», repetí, dándome la vuelta. «Feliz Navidad». Escuché la voz fría de Gabriela a mis espaldas. No respondí. Caminé hacia mi viejo auto. Cada paso era una agonía. Escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí, sin un «lo siento», sin un «perdóname», sin nada. Subí al auto. Puse el regalo y el postre en el asiento del copiloto. Arranqué el motor. Y solo entonces, en la soledad de mi vehículo, con las luces navideñas de esa casa iluminando mi rostro, me permití llorar. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por los años de sacrificio que parecían no haber significado nada. Lloré por Lucía, porque estaba agradecido de que no estuviera viva para ver esto. Conduje de vuelta a mi pequeña casa. Las calles estaban vacías.
Todos estaban con sus familias, celebrando. Yo regresaba solo. Llegué a casa y puse el pastel en el refrigerador. Dejé el regalo sobre la mesa. Me senté en mi viejo sillón en la oscuridad, mirando el arbolito navideño que había decorado con tanta ilusión, pensando que tal vez Ricardo vendría a visitarme al día siguiente. Qué ingenuo había sido. Pasó la medianoche. Escuché los fuegos artificiales afuera. Escuché a las familias celebrando en las casas vecinas, y yo estaba ahí, completamente solo, en la Nochebuena más triste de mi vida. Pero mientras estaba ahí sentado, en esa oscuridad, en ese silencio, en ese dolor, algo cambió dentro de mí. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido hacia mi hijo. Ira. No, más que ira. Era claridad. Una claridad dolorosa, pero liberadora. Y esa noche, mirando la foto de Lucía que tengo, en la sala tomé una decisión que cambiaría todo. Una decisión que Ricardo jamás esperaría. Una decisión que lo haría darse cuenta, demasiado tarde, de lo que realmente había perdido. Esa noche de Navidad no dormí. Me quedé sentado en mi sillón hasta que el sol comenzó a salir, iluminando mi sala con una luz gris y fría. Tenía la foto de Lucía en mis manos, hablándole como si ella pudiera escucharme. «Lucía, mi amor, ¿qué hago?», susurraba. Le di todo lo que tenía, todo lo que era. ¿Y para qué? ¿Para que me cierre la puerta en la cara como si fuera un extraño? Pero en el silencio de esa mañana encontré mi respuesta. No vino de Lucía, vino de lo más profundo de mi corazón. Ya era suficiente. Suficiente de mendigar amor. Suficiente de aceptar migajas. Suficiente de ser tratado como un estorbo, como algo que debía esconderse, como una vergüenza. Yo había criado a ese hombre. Había sacrificado mi salud, mi juventud, mi vida entera por él. Y si él no valoraba eso, si él había elegido a una mujer y a una familia que me despreciaban, entonces era momento de que aprendiera una lección que debía enseñarle hace mucho tiempo. La dignidad no se negocia, el respeto no se suplica, y el amor que se da sin ser valorado, tarde o temprano, debe retirarse. El 25 de diciembre, como esperaba, mi teléfono sonó alrededor del mediodía. Era Ricardo. Miré la pantalla durante varios tonos. Antes hubiera corrido a contestar. Antes me hubiera emocionado solo de ver su nombre en la pantalla. Pero ahora no. Dejé que se fuera al buzón de voz. 5 minutos después, recibí un mensaje de texto. «Papá, ¿estás bien? Llámame». No respondí. Al día siguiente, otro mensaje. «Papá, me estás preocupando. ¿Por qué no contestas?». Silencio. Al tercer día comenzaron las llamadas insistentes. 1, 2, 3 veces al día. Mensajes cada pocas horas. Pero yo no respondía. Y no era por venganza. No era para hacerlo sufrir. Era porque necesitaba claridad. Necesitaba pensar. Y necesitaba que él sintiera, aunque fuera por unos días, lo que yo había sentido durante meses. La ausencia de alguien que amas. Mientras tanto, comencé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Pensar en mí mismo. Tenía 60 años. 60 años de los cuales había dedicado 38 a ser padre. ¿Y qué tenía? Una casa pequeña, algunos ahorros modestos, un cuerpo cansado y un corazón roto. Me miré al espejo una mañana. Tenía el cabello completamente gris, arrugas profundas alrededor de los ojos, las manos callosas y marcadas por décadas de trabajo duro. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? ¿Cuándo fue la última vez que pensé en mi propia felicidad? No lo recordaba. Lucía solía decirme cuando estaba enferma que si algo le pasaba, yo debía seguir viviendo. «Marcos, prométeme que serás feliz, que no te encerrarás en el dolor, que vivirás». Se lo prometí, pero nunca cumplí esa promesa. Después de su muerte, mi única razón de vivir fue Ricardo. Y ahora Ricardo me había dejado claro que yo no era parte importante de su vida. Así que era momento de hacer algo radical. Saqué los documentos de mi casa, saqué mis estados de cuenta bancarios, saqué las escrituras de la propiedad y comencé a hacer cálculos. Durante toda mi vida
Había sido un hombre sencillo, sin grandes lujos. Había ahorrado lo poco que podía. Y ahora, al revisar todo, me di cuenta de que tenía más de lo que pensaba. No era rico, pero tenía suficiente. Suficiente para cambiar mi vida completamente. La idea comenzó como una chispa y se convirtió en un fuego. ¿Por qué seguir viviendo en esta ciudad donde mi único hijo me trataba como una vergüenza? ¿Por qué quedarme esperando llamadas que nunca llegaban, visitas que nunca se concretaban, amor que nunca se materializaba? Tenía un primo en Oaxaca, Roberto, con quien había crecido pero que había perdido el contacto hace años. Lo llamé, nos pusimos al día. Le conté, con la voz quebrada, lo que había pasado. Roberto me escuchó sin interrumpir. Al final, dijo: «Marcos, ven para acá. Tengo un negocio pequeño, una tienda de artesanías. Necesito ayuda. No te haré rico, pero tendrás trabajo, tendrás un propósito y tendrás familia. Mi esposa y yo estaríamos felices de tenerte cerca». Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma destrozada. «Roberto, ¿hablas en serio?» «Completamente. Aquí tienes un lugar, primo. Siempre lo has tenido». Por primera vez en semanas sonreí. Una sonrisa real, genuina. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Contraté a un abogado, puse mi casa en venta, contacté a una empresa de mudanzas, comencé a empacar mis cosas, los pocos muebles que tenía valor sentimental, la ropa, las fotos de Lucía, los recuerdos de una vida. También hice algo más, algo que sabía que Ricardo eventualmente descubriría. Fui al notario y modifiqué mi testamento. Todo lo que tenía planeado dejarle a Ricardo, la casa, los ahorros, una pequeña póliza de seguro de vida, lo cambié. La mitad iría para una fundación de ayuda a niños huérfanos. La otra mitad para Roberto, el primo que me había mostrado en unos minutos más amor y empatía que mi propio hijo en años. ¿Era cruel? Quizás, pero era justo. También escribí una carta larga, dolorosa, honesta. En ella le decía todo lo que nunca me había atrevido a decir. Le hablaba de los sacrificios, del dolor, de la decepción, pero también le hablaba del amor incondicional que aún sentía por él, a pesar de todo. Le explicaba que no estaba haciendo esto por venganza, sino por dignidad. Que un padre puede amarte infinitamente, pero que ese amor no puede ser unilateral para siempre. La carta terminaba así: «Ricardo, te amé desde el momento en que naciste hasta este preciso instante. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruyan. Me voy porque necesito recordar quién soy más allá de ser tu padre. Necesito encontrar paz. Y necesito que tú entiendas que las acciones tienen consecuencias, que el amor se cuida, se nutre, se valora. Espero que algún día, cuando tengas tus propios hijos, comprendas lo que realmente significa ser padre. Y espero que ellos te traten mejor de lo que tú me trataste a mí, con amor eterno, pero con dignidad inquebrantable, tu padre». Sellé la carta en un sobre. No la enviaría todavía. Esperaría el momento adecuado. Durante todo este tiempo, Ricardo seguía llamando. Los mensajes se habían vuelto más desesperados. «Papá, por favor, contesta. ¿Qué te hice? ¿Por qué no hablas conmigo? Papá, estoy preocupado. Voy a ir a tu casa». «Papá, vine a tu casa y no estás. ¿Dónde estás?» Había ido efectivamente, pero yo estaba en el notario cuando vino. Me lo contó mi vecina, la señora Marta, una mujer dulce que siempre me había tratado con cariño. «Don Marcos, vino su hijo. Se veía preocupado. Tocó la puerta varias veces. Me preguntó por usted», me dijo cuando regresé. «¿Y qué le dijiste?» «Que no sabía dónde estaba, que hace días que no lo veía. No quise decirle más, porque noté que usted estaba distinto, como si algo hubiera cambiado». Le sonreí agradecido. «Gracias, Marta. Hizo bien». «¿Está todo bien, don Marcos?», preguntó con genuina preocupación. «Ahora sí», respondí. «Ahora sí está todo bien. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Una pareja joven la compró. Les hice buen precio. Solo quería cerrar ese capítulo de mi vida». El día de la mudanza llegó. Los hombres cargaron las pocas cajas que tenía.
El camión partiría a Oaxaca al día siguiente. Yo viajaría en 1900 autobús. Esa última noche, dormí en el suelo de mi casa vacía. Era extraño. Ahí había criado a Ricardo. Ahí habíamos reído, llorado, celebrado, sufrido. Cada rincón tenía una memoria. Pero ya no era mi hogar. Porque un hogar no es un lugar. Es donde te sientes amado. Y yo ya no me sentía amado aquí. A la mañana siguiente, 10 de enero, tomé mi maleta, cerré la puerta por última vez y dejé las llaves con la señora Marta para que se las entregara a los nuevos dueños. ¿Se va de verdad, don Marcos?, preguntó con lágrimas en los ojos. Me voy, Marta. Es hora de empezar de nuevo. ¿Y su hijo? Mi hijo tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Antes de subir al taxi que me llevaría a la terminal de autobuses, saqué mi teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas de Ricardo, 23 mensajes sin leer. Abrí los mensajes. El último decía: «Papá, por favor, dime que estás bien. Lo siento mucho. Sé que te lastimé. Por favor, hablemos. Te amo». Leí esas palabras. Te amo. ¿Cuánto había esperado escucharlas? Pero ahora sonaban huecas, vacías, como algo que se dice cuando ya es demasiado tarde. Escribí un único mensaje, corto, directo. Final. Estoy bien, necesito tiempo, no me busques. Lo envié. Apagué mi teléfono y subí al taxi. Lo que Ricardo no sabía era que cuando finalmente lograra encontrarme, cuando finalmente entendiera lo que había hecho, sería demasiado tarde. Porque el padre que había conocido, el padre que aceptaba cualquier cosa, el padre que siempre estaba ahí sin importar qué, ese padre había muerto en la puerta de su casa esa Nochebuena, y en su lugar había nacido un hombre nuevo, un hombre que finalmente había aprendido a valorarse a sí mismo. Oaxaca me recibió con los brazos abiertos. Roberto y su esposa, Carmen, me instalaron en una pequeña habitación encima de su tienda de artesanías. Era sencilla, pero tenía todo lo que necesitaba. Una cama cómoda, un baño propio, una ventana que daba a la colorida calle Colonial. Y por primera vez en meses dormí en paz. Los primeros días fueron de adaptación. Ayudaba en la tienda, organizaba el inventario, atendía a los turistas que llegaban buscando textiles oaxaqueños, alebrijes, barro negro. Roberto me enseñó sobre el negocio y me dio responsabilidades. Me sentía útil, valorado. Carmen cocinaba para mí como si fuera su propio hermano. Por las noches, los tres nos sentábamos a cenar y conversábamos sobre todo y sobre nada. Era simple, era humilde, pero era real. Esto era familia. Mantuve mi teléfono apagado durante 2 semanas. Necesitaba ese tiempo para sanar, para reconectarme conmigo mismo, para recordar quién era Marcos Elías Castaño más allá de ser el papá de Ricardo. Cuando finalmente lo encendí, había 134 llamadas perdidas, 89 mensajes, casi todos de Ricardo, algunos de números desconocidos, incluso 2 de Gabriela. Abrí los mensajes de Ricardo. Eran un descenso progresivo de preocupación a desesperación. «Papá, ¿dónde estás? Papá, la señora Marta dice que vendiste la casa. ¿Es verdad? Papá, por favor, dime dónde estás. Estoy desesperado. Fui al notario. Me dijeron que cambiaste tu testamento. ¿Por qué? Ah, ya lo sabía. Interesante cómo ese detalle captó su atención tan rápidamente. Papá, no me importa el dinero, me importas tú. Por favor, contesta». Seguí leyendo. Los mensajes se volvían más emotivos, más urgentes. «Papá, cometí un error. Lo sé, fui un idiota. Pero por favor, no desaparezcas así. Te necesito». Papá, Gabriela y yo tuvimos una pelea terrible. Le dije lo que hizo estuvo mal. Papá, por favor. Han pasado 3 semanas. Nadie sabe dónde estás. Estoy volviéndome loco. Por favor, solo dime que estás vivo. El último mensaje era de hace 2 días. Papá, si lees esto, por favor, dame una oportunidad de explicarme, de disculparme, de arreglar las cosas. Te amo. Siempre te he amado. Fui un cobarde y un mal hijo, pero te lo suplico, déjame hablar contigo. Cerré los mensajes. Sentí un nudo en la garganta. Parte de mí,
Quería responder, quería correr de vuelta y abrazarlo, pero la parte más sabia de mí, la parte que había aprendido la lección más dolorosa de su vida, sabía que no podía hacerlo. No todavía. Abrí los mensajes de Gabriela. Solo había dos. Don Marcos, soy Gabriela. Ricardo está muy preocupado, por favor comuníquese con él. El segundo, enviado una semana después. Don Marcos, lamento mucho lo que pasó en Nochebuena. Fue inapropiado y cruel. Ricardo está destrozado. Por favor, contáctelo. Leí ese mensaje 3 veces. Fue inapropiado y cruel. Al menos reconocía la verdad, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Decidí responder, pero no a Ricardo. No todavía. Respondí a Gabriela. Gabriela, agradezco su mensaje. Estoy bien. Dígale a Ricardo que estoy bien, pero que necesito espacio, mucho espacio. Envié el mensaje y apagué nuevamente el teléfono. Los días se convirtieron en semanas. Enero dio paso a febrero. Yo seguía en Oaxaca, trabajando en la tienda, explorando la ciudad, conociendo gente nueva. Roberto me presentó a sus amigos, a otros comerciantes, a artesanos locales. Una tarde conocí a Elena. Era una mujer de 58 años, viuda también, que vendía textiles en el mercado. Era hermosa de una manera natural y auténtica. Tenía una sonrisa cálida y ojos llenos de vida. Comenzamos a conversar. Ella me contó su historia. Había perdido a su esposo hace 5 años. Sus hijos vivían en Estados Unidos y rara vez la visitaban. Estaba sola, pero no amargada. Había encontrado la manera de ser feliz por sí misma. La soledad no es tan mala cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, me dijo un día mientras tomábamos café en el mercado. Tienes razón, respondí. Estoy aprendiendo eso ahora. ¿Y qué te trajo a Oaxaca, Marcos?, preguntó. Le conté. No todo, pero lo suficiente. Le hablé del rechazo, de la humillación, de la decisión de empezar de nuevo. Elena me escuchó sin juzgar. Al final, tomó mi mano y dijo, «Hiciste bien. A veces, el mayor acto de amor propio es alejarse de quienes no saben valorarte». Esas palabras sanaron algo dentro de mí. Elena y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. No era romance, al menos no todavía, pero era compañía. Era alguien que me veía como Marcos, no como el papá de alguien. Era refrescante, era liberador. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Ricardo estaba viviendo su propio infierno. Lo supe porque un día, Roberto recibió una llamada. Era de un primo lejano que aún vivía en la capital y que conocía a Ricardo. «Roberto, ¿está Marcos contigo?», preguntó. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque el hijo de Marcos, Ricardo, está buscándolo desesperadamente. Fue a la casa de mi mamá preguntando por Marcos. Está deshecho. Dice que su papá desapareció y que es su culpa. Ha contratado hasta un investigador privado». Roberto me miró. Yo estaba escuchando la conversación. «Sí, está conmigo», admitió Roberto. «Está bien, pero necesita tiempo. ¿Puedo darle tu número a Ricardo?». Antes de que Roberto pudiera responder, yo negué con la cabeza. «Dile que no, todavía no», susurré. Roberto entendió. «Mejor no, cuando Marcos esté listo, él se comunicará». Colgaron. Roberto me miró con preocupación. «Marcos, el muchacho está sufriendo». «Lo sé», dije. «Pero yo también sufrí, durante meses, y nadie vino a rescatarme. ¿No crees que ya es suficiente?». «Roberto», lo miré a los ojos, «no es sobre venganza, es sobre que él entienda. Realmente entienda. El dolor que causa cuando ignoras a alguien que te ama. La desesperación de no saber dónde está esa persona. La impotencia de no poder arreglar las cosas inmediatamente. Todo lo que estoy haciendo es lo que él me hizo a mí. Solo que yo no desaparecí porque quise. Yo desaparecí de su vida porque él me borró de ella primero». Roberto asintió lentamente. «Entiendo. ¿Y cuándo hablarás con él?». «Pronto», dije, «pero con mis términos, no con los suyos». A finales de febrero, casi 2 meses después de Nochebuena, decidí que era momento, no de reconciliarme, sino de cerrar el círculo. Encendí mi teléfono. Había 247 llamadas perdidas ahora, mensajes sin fin, incluso mensajes de números que no conocía.
Probablemente amigos de Ricardo suplicándome que lo contactara. Escribí un mensaje, simple, directo. Ricardo, estoy bien. Estoy en un lugar donde soy valorado y querido. He iniciado una nueva vida. Si quieres hablar, podemos hacerlo, pero será en mis términos. Te enviaré una dirección. Si realmente te importo, vendrás. Si no, sabré que tomé la decisión correcta. Adjunté la dirección de un pequeño café en el centro de Oaxaca. Le di una fecha, 15 de marzo, una semana desde ese día. Estaré ahí a las 3 p.m., solo una vez. Si no vienes, no habrá otra oportunidad. Envié el mensaje. La respuesta llegó en menos de un minuto. Papá, gracias a Dios, ahí estaré. Te lo juro, ahí estaré. Te amo. Apagué el teléfono nuevamente. Roberto me preguntó, ¿estás seguro de esto? No, admití. Pero es lo correcto. Los siguientes días fueron extraños. Ansiedad mezclada. Compás. Miedo mezclado con resolución. No sabía qué pasaría en ese encuentro. No sabía si Ricardo realmente vendría. No sabía si podríamos arreglar algo o si sería un adiós definitivo. Pero sabía una cosa. Nunca más sería el padre que acepta cualquier cosa. Nunca más mendigaría amor. Nunca más permitiría ser tratado como algo secundario, como algo insignificante. Había recuperado mi dignidad, y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la quitaría de nuevo. El 15 de marzo se acercaba, y con él, el momento de la verdad. Ricardo tendría su oportunidad de hablar, pero esta vez sería yo quien pondría las reglas. Sería yo quien decidiría si había un camino de regreso, o si esta era verdaderamente una despedida. El 15 de marzo amaneció con un cielo despejado sobre Oaxaca. Me levanté temprano, nervioso como no lo había estado en semanas. Elena me había acompañado a comprar ropa nueva días atrás. Quería verme bien, no por vanidad, sino por dignidad. Me puse una camisa blanca, un pantalón de mezclilla oscuro, mis zapatos limpios. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada era diferente al que había partido de Ciudad de México. Tenía el mismo cabello gris, las mismas arrugas, pero había algo distinto en sus ojos, determinación. Llegué al café a las 2:45 p.m., pedí un café y me senté en una mesa junto a la ventana. Las calles coloniales de Oaxaca estaban llenas de vida. Turistas, vendedores, músicos callejeros. Todo era color, movimiento, alegría. A las 3:00 p.m. en punto lo vi. Ricardo bajó de un taxi. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa, aunque limpia, estaba arrugada. Se veía como alguien que no había dormido bien en semanas. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. Vi cómo su rostro se descomponía. Entró casi corriendo al café. «Papá», dijo con la voz quebrada. «Siéntate, Ricardo», respondí, señalando la silla frente a mí. Se sentó. Inmediatamente comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que caían sin control. «Papá, lo siento tanto. Lo siento tanto. Fui un idiota. Fui el peor hijo del mundo. Yo...» «Ricardo», lo interrumpí, con voz firme pero tranquila. «No vine aquí para escuchar disculpas apresuradas. Vine para que hablemos, realmente hablemos». Asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Necesito que entiendas algo», continué. «Durante meses me hiciste sentir invisible. Cancelabas visitas, no devolvías llamadas, me tratabas como una molestia. Y yo lo aceptaba porque te amaba, porque pensaba que era mi deber como padre, aceptar cualquier cosa con tal de mantenerte en mi vida. Papá, yo nunca quise...» «Déjame terminar», dije, y mi tono hizo que se callara. «Esa noche de Nochebuena, cuando me cerraste la puerta en la cara, cuando me dijiste que la cena era solo para la familia de tu esposa, algo se rompió dentro de mí. No fue solo dolor, fue claridad. Me di cuenta de que había estado mendigando amor de mi propio hijo. Y eso no es amor, Ricardo, eso es humillación». Él sollozaba, ahora sin disimulo. «Papá, Gabriela, ella me hizo creer que tú eras demasiado, que no encajabas en nuestra vida. Yo fui un cobarde. Le creí. Permití que me alejara de ti. Y esa noche, cuando sus padres estaban ahí,
cuando todos me miraban. Yo solo quería que desaparecieras. Y me odio por eso. Me odio tanto, papá. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué cambió? ¿Mi ausencia? ¿El testamento? ¿Qué te hizo despertar, Ricardo? Todo, admitió. Cuando no contestabas mis llamadas, cuando descubrí Habías vendido la casa, cuando el notario me dijo que me habías quitado de tu testamento, me di cuenta de que te había perdido. Y papá, el dinero me importa una mierda. De verdad. Lo que me importa eres tú. Pasé noches sin dormir recordando todo lo que hiciste por mí. Mamá murió y tú te convertiste en padre y madre. Trabajaste hasta destruirte para que yo tuviera todo, y yo te pagué con desprecio. Se cubrió el rostro con las manos. No merezco tu perdón. Lo sé. Pero te suplico, papá, dame una oportunidad. Solo una. Lo miré en silencio durante un largo momento. Vi al niño que había criado, al adolescente que había guiado, al hombre que había decepcionado profundamente. Pero también vi algo más. Vi arrepentimiento genuino. Ricardo, dije finalmente, te perdono. Levantó la mirada sorprendido, esperanzado. Pero, continué, perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas volverán a ser como antes, porque yo ya no soy el mismo hombre. He aprendido a valorarme. He encontrado un lugar donde soy apreciado. Tengo amigos aquí. Tengo propósito. Tengo paz. ¿Eso significa que ya no quieres ser mi padre?, preguntó con voz rota. Siempre seré tu padre, Ricardo. Eso jamás cambiará. Pero ahora seré un padre que se respeta a sí mismo. Un padre que no acepta migajas. Un padre que exige lo mismo que da. Respeto, consideración, amor verdadero. Lo entiendo, dijo. Y te juro, papá, que te demostraré que puedo ser el hijo que mereces, no con palabras, sino con acciones. Si me das esa oportunidad, la tendrás, respondí, pero con condiciones. Primera, nunca más permitirás que nadie, ni siquiera tu esposa, te haga elegir entre tu familia y tu comodidad social. Segunda, las visitas, las llamadas, la atención, son mutuas. Si yo hago el esfuerzo, tú también lo haces. Tercera, si vuelves a tratarme como lo hiciste, no habrá tercera oportunidad. Me iré definitivamente de tu vida. Acepto todo, dijo inmediatamente. Todo, papá. Extendí mi mano a través de la mesa. Él la tomó apretándola como si fuera un salvavidas. Entonces empecemos de nuevo, dije. No desde cero, porque nuestro pasado existe, pero desde un lugar nuevo, más sano, más honesto. Ricardo se levantó y rodeó la mesa. Me abrazó con una fuerza que no había sentido en años. Y yo lo abracé también, permitiéndome sentir el amor que nunca había dejado de existir, pero que ahora venía acompañado de algo nuevo: respeto propio. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor del respeto en las relaciones familiares, compártela. Y recuerda, nunca es tarde para exigir el amor que mereces. Gracias por acompañarme en este relato. Hasta la próxima.